Muy, pero muy bienvenido, mi estimado telepensante. Me imagino cómo se está sonriendo de ver por primera vez en esfera pública a nuestro diputado del Partido Nacional Libertario, Cristian Lavé. Bienvenido, gracias por haber aceptado esta conversación. Tenemos uy, por Dios, que este gobierno y que los meses que vienen nos dan para mucho tema de profundidad y de análisis. Hola Vanessa, saludos a todos los que nos están mirando a esta hora. Nada más que agradecerle a ustedes por acoger mi decisión, por abrirme las puertas del proyecto, que ya no es un proyecto, un partido formal. Entiendo que estamos a pocos números de ser el partido más grande de Chile, así que nada más que agradecer y con mucha humildad me vengo a sumar, en especial a la campaña de Johannes Kaiser y también con mucho cariño con todo lo que yo pueda aportar al proyecto libertario que a este país tanta falta le hace. Partamos por ahí entonces. ¿Qué es lo que tú dirías son los hitos más importantes para que el partido que ya está formado y que ya existe logre consolidar un cambio en la ruta que nos ha impuesto, digámoslo así, la extrema izquierda desde el segundo gobierno de Bachelet en adelante? No sé si estarías de acuerdo con ese análisis, pero en que realmente hemos desde la en educación, la reforma tributaria, ahí como uno ve como todos los gérmenes de lo que hoy día se ha transformado en una crisis muy profunda de nuestro país. Yo soy bien crítico de quienes nos gobiernan y tomando el punto que tú estás planteando, Vanessa, todo esto parte con Bachelet uno y en ese entonces podríamos decir que Bachelet es la abuela chocha de quienes nos gobiernan hoy día y así lo hemos visto en la última instancia. Pero lo más importante es que estas cosas no son casualidad, no es culpa solo de la izquierda. Yo por eso también tomo mi decisión, seguramente lo vamos a hablar más adelante, pero creo que Chile Vamos en general ha sido poco generoso con sus valores, poco generoso con sus fundadores y finalmente trataron de ir acercándose a un centro para aumentar digámoslo de alguna manera, su popularidad política y finalmente eso fue mermando y fue dándole espacio al Frente Amplio, al Partido Comunista, a los RD y a todos aquellos que hoy día están en el poder. Entonces yo creo que también hay un sector que tiene que hacer un mea culpa, un análisis de por qué pasan estas cosas. Ese centro uno antes lo veía como la gente que en el fondo era comedida, equilibrada, esta política de los acuerdos que se celebra tanto y que yo considero es parte de nuestro problema, porque muchos de esos acuerdos lo que acordaron fue la destrucción de instituciones y el quiebre de la fe pública, como por ejemplo el caso del MOPGAT, etcétera, ¿no es cierto? A costa de salvar algo que empezó a configurarse como una casta política, como que y por eso el Partido Nacional Libertario tiene tanta caja de resonancia en la gente, porque en definitiva uno lo que ve es que el señor Hermosilla trabajaba para los dos lados, es que el señor Ponce Lerú financiaba los dos lados, es que entonces los acuerdos de los que habla y a los que tanto se hace alusión en este centro político, al que quería parecerse esta derecha, finalmente ese centro era en realidad, o terminó siendo, digamos, capturado por la extrema izquierda a partir de lo que yo creo que es una práctica de muy malos acuerdos y que se ha como radicalizado. Uno lo ve en la reforma de pensiones. Entonces, a mí me parece que incluso es de alguna manera autodestructiva la actitud de Chile Vamos. No sé cómo lo ves tú, por qué es tanto acuerdo, por qué esta inclinación, qué es lo que motiva a tu juicio a Chile Vamos
a transar o a ser tan mezquino con sus valores como lo dijiste tú. Mira, si tú me dices, yo creo que todo en la vida diaria, a quienes nos están viendo y escuchando, en el común del día, siempre llegamos a acuerdos. Mira, la política es la capacidad de persuadir al quien tienes al frente. Cuando uno se levanta en la mañana con su señora, con su polola y con los hijos y todo, dentro de un hogar, siempre hay ciertos acuerdos en donde uno dice, oye, ¿quién saca el perro a pasear? Lo saqué yo ayer, oye, anda tú a buscar a los niños porque yo fui ayer. Y así tú llegas a ciertos acuerdos que es la naturaleza del ser humano. Ahora el problema es que para llegar a acuerdos tú tienes que saber a quién tienes al frente. Hoy día, si yo tuviera una persona que me genera cierta confianza, que me ha dado señales de que va a respetar los acuerdos, probablemente uno pueda llegar a ciertos acuerdos sensatos. Pero te lo voy a llevar a un ejemplo muy reciente. Cuando en la reforma de pensiones, el senador Coloma, mandatado por Chile Vamos, llega a un acuerdo a espalda de los chilenos después de haber cantado que el 6% iba íntegro a sus cuentas individuales. Es muy importante la palabra íntegra. Íntegro a sus cuentas individuales. Y después aparece con la ministra comunista, la ministra Jara, la ministra del perro Matapaco, la ministra subversiva, digamos. Y llegan a un acuerdo que, mira, hagamos política ficción. Puede ser que el acuerdo sea, ya, ok, démosle ese, porque ellos creen en los acuerdos. Pero cuando ese protocolo de acuerdo de la reforma de pensiones en la hoja uno aparece un 8,5, ya no es un 6, un 8,5, y salen los dos a explicarlo a destiempo, y uno explica una cosa y el otro explica otra cosa, quiere decir que el acuerdo o está muy mal escrito, o básicamente cada uno lo interpretó como quiso, porque si yo llego a acuerdo contigo, los dos hacemos un punto de prensa, los dos manifestamos y los dos explicamos el acuerdo. Pero aquí lo que pasó es que cada uno quiso explicarlo a su manera y eso quiere decir que solo Chile pierde. Entonces, los acuerdos tienen que ser en base a las confianzas. Yo no confío en este gobierno, no confío en el Partido Comunista, nunca lo voy a confiar. Entonces, básicamente hoy día, si tú ves por qué el Partido Libertario ha tomado la fuerza que ha tomado, Johannes Kaiser está proyectado con buenos números para la presidencia, es porque los chilenos se aburrieron de estos acuerdos en donde solo pierden ellos. Yo creo que hoy día lo que Chile necesita es un golpe de timón, con firmeza, con liderazgo, y llevarnos de nuevo a la senda del crecimiento, de la empleabilidad, de la seguridad, de poder transformar a Chile en el país que debiera ser hoy día próspero. Y eso básicamente son más que más leyes o más que más acuerdos, es hacer valer la ley y la institucionalidad. Y eso es lo que hoy día yo, a mi juicio, y por eso también tomo la decisión, creo que Chile vamos aportó a que hoy día estemos desvalidos todos los chilenos y tengamos miedo y nos tengamos que encerrar a las 6 para que los delincuentes salgan a hacer su fiesta. ¿Qué es lo que, siendo gobierno, crees tú debiera ser prioridad para, para hacer ese cambio, ese golpe de timón del que tú hablas? Porque, a ver, nosotros tenemos una realidad compleja que ahora está golpeándole a Javier Milei, que ellos, en general en Sudamérica está este problema, ¿no? Que tú tienes un porcentaje alto dentro de las sociedades que está dispuesto a quemarlo todo con tal de imponer su utopía, ¿ya? Obviamente que son personas que están siendo manipuladas, lógicamente que ellos no entienden el juego de poder y de política que hay detrás. Los tipos que entraron diciendo que eran la primera línea, que eran la primera línea al ex Congreso Nacional y fueron aplaudidos en ese momento por la parte de la casta política que se encontraba ahí e intelectual, esos tipos no saben lo que están haciendo. Obviamente que son meros funcionarios de la revolución, por así decirlo, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos acá un 30%, siempre ese tercio, ¿no? En nuestro país, por lo menos, que es durísimo y que no importa qué tan mal lo haga el gobierno y qué tan mal lo haga la extrema izquierda, siempre están ahí para apoyar. Y ese 30% eventualmente tiene el potencial de transformarse en una calle movilizada, una calle que te vota un gobierno, digamos, y lo estamos viendo como lo están tratando de hacer con Javier Milei. Luego estaba revisando la última votación de Artés, que uno podría decir, bueno, quien vota por Artés está dispuesto ya con la Molotov y salir y si tienen su armamento de carrizal bajo, usarlo también. Bueno, son 80.000 personas. Entonces, y si, y esa es una realidad.
que se conjuga en un muy mal escenario con un poder judicial que sabemos en parte está capturado por el octubrismo y la extrema izquierda, y por otra parte, todo el desmantelamiento o el freno que se le ha puesto al fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y de orden, y el freno también a través de la persecución de quienes para el golpe del 18 de octubre frenaron, ¿no es cierto? O sea, impidieron, carabineros me refiero como Claudio Crespo, etcétera, que impidieron que se consumara ese golpe de Estado. Entonces, ¿cómo ves tú la posibilidad de un gobierno que dé ese golpe de timón en un contexto como el descrito? Mira, Vanessa, lo que pasa es que es un análisis a lo mejor un poco más profundo, pero en simple, a mí me gusta hablar en simple para que la gente lo pueda entender también. Es que acá lo que falta es firmeza y liderazgos claros, sin temores. O sea, cuando a una persona le toca por las conciencias de la vida, como a Churchill, ponte tú, le toca un momento, yo creo que Johannes Kaiser y todos los que estamos con él, nos va a tocar un momento de orden, un momento de poner, digamos, la fuerza del Estado para poder controlar, digamos, a estos subversivos. No es casualidad, yo lo venía hablando ahora, no es casualidad que hoy día no haya protestas, no es casualidad que la CAM hoy día esté descansando, no es casualidad que en Plaza Italia y en todas las plazas, digamos, de armas de las capitales regionales no esté pasando nada, no es casualidad que la CUT esté tranquila, no es casualidad que los profesores hoy día gocen de buena salud. Entonces, eso lo que hay que hacer, además de gobernar, hay que saber cómo se va a parar en su momento a todos ellos que van a salir a buscar el caos, porque lo que ellos buscan es el caos. ¿Cómo lograron llegar a la moneda? Con el caos. Entonces, en base a eso, yo creo que, como siempre se dice, en los primeros 100 días de un gobierno, las señales en política son muy, muy importantes. Por ejemplo, eh, voy a decir algo que puede sonar muy liviano, pero para mí no es liviano, es que hoy día, haciendo política ficción, llega Johannes Kaiser a la moneda, lo primero que tiene que hacer es poner al general Baqueano en su lugar. Eso es una señal en donde gana la historia, gana respeto a nuestro héroe, gana respeto al roto chileno, al soldado conocido que se le faltó el respeto, gana respeto a la institucionalidad. Entonces, solo con la estatua del general Baqueano vuelta a su pinto, en donde se logre dar una señal que acá se acabó la fiesta, y ojo, no es una señal violenta, es una señal histórica presente con un futuro bien proyectado. Eso es lo que debiera pasar en los primeros 100 días. Y además, si usted me pregunta y me apura un poco, esto es materia ya de Johannes, en caso uno es un soldado más en su cruzada, pero también hablar y darle un poder político a los militares y Fuerzas Armadas, fortaleciéndolos primero, y segundo es entregándole, y yo lo he dicho en todas las instancias que he podido, es una amnistía porque hoy día el carabinero, el policía, etcétera, tiene miedo de salir y tomar su revólver y hacer cumplir la ley. Hoy día la ley no se cumple porque nuestras fuerzas policiales están debilitadas, la debilitó el gobierno anterior, la debilitó la misma persona. O sea, el sentido de respeto a la autoridad, al monopolio, la fuerza de la arma, finalmente se termina por desvalorizar. Entonces, yo creo que esas son señales que no es un proyecto de ley, no tiene que pasar por el Congreso, sino más bien se tiene que mostrarle a todos los chilenos. Yo creo que por eso el proyecto libertario marca tan fuerte, porque es tan simple cuando ustedes plantean cuáles son los ejes del partido para poder gobernar, creo que la gente lo entiende y lo entiende fácil. A mí me pasa que el día que yo tomo la decisión de pertenecer al Partido Libertario en conjunto con ustedes y apoyar la campaña de Johannes Kaiser, yo creo que no me habían felicitado tanto, no sé, creo que nunca cómo explotó el WhatsApp, cómo explotaron las redes sociales, porque la gente, lo hablábamos fuera de cámara, pero la gente está desolada. Por ende, lo que está buscando son liderazgos fuertes. Y siempre se dijo hace unos años atrás, antes que Johannes Kaiser llegara, digamos, a ser una figura política relevante a nivel nacional con un proyecto político importante, es que todos decían, mira, en estas aguas turbias,
en esta agua fuerte necesitamos un marinero con cojones. Y aparecen, y siempre los líderes, usted que sabe de historia, me va a entender, los liderazgos importantes que han cambiado el mundo nacen en estas tormentas, pero nacen con un liderazgo natural, no ilustrado, no de los libros. Para mí el líder nace y no se hace, pero la circunstancia saca del hombre lo mejor o lo peor. Y yo creo que hoy día los libertarios tienen la oportunidad de poder sacar lo mejor de Chile porque Chile está pidiendo lo mejor de los libertarios. Sí, y ahí hablábamos también de lo difícil que puede llegar a ser el manejo de las expectativas, ¿no? Porque yo lo planteo siempre, el peor enemigo o uno de los peores enemigos de uno es uno mismo. O sea, nadie Exacto. se puede hacer, o muy poca gente, solamente alguien que viene a matarte te puede hacer un daño mayor que el que uno se puede hacer a sí mismo. Y las expectativas que existen entonces respecto de las posibilidades de cambio son expectativas que va a haber que manejar y que equilibrar. Es decir, cada uno de los ciudadanos que se integra al proyecto del Partido Nacional Libertario va a tener que ser su propio equilibrio y tener un juicio respecto de qué es lo posible y qué es lo que podemos aspirar y cuál es nuestro norte y qué podemos hacer hoy y qué se va a demorar un poco más en cambiar. Y dentro de eso, el gran tema, ¿no es cierto?, el tema de la inmigración ilegal, que ha sido una herramienta usada por la izquierda a nivel internacional para destruir las naciones. Por eso es que el partido es nacional libertario, porque lo que quiere es resguardar la nación chilena, ¿no es cierto? Y en ese contexto libertario, porque los políticos están al servicio del ciudadano. Y como decía Johannes muy bien en uno de sus programas, el problema que nosotros tenemos es que mientras el ciudadano no asuma su responsabilidad y vote, por ejemplo, por el político que le puso el techo a la casa, le regaló la sartén, tenemos un problema que nace desde la ciudadanía. Y por eso el tema de los incumbentes, ¿no es cierto? Porque en definitiva es muy difícil sacar a alguien que ya tiene redes clientelares establecidas en una región del poder y hacer el recambio simplemente porque la gente ya está, entre comillas, comprada. Y ese es un trabajo de educación cívica que hay que hacer muy importante, porque acá la institucionalidad está muy dañada, la institucionalidad chilena. Entonces, de alguna manera tiene, no sé qué opinas tú de esto, pero tiene un rasgo populista la candidatura de Johannes en el sentido, o que podría ser también de José Antonio, en el sentido de que va a tener que tener una relación más directa con la gente. El apoyo va a tener que ser la gente, porque hay que devolverle la moral y el ánimo a las Fuerzas Armadas y de orden, y hay que hacerlo desde una reestructuración del Poder Judicial, desde una vuelta a ese equilibrio, digamos, de la imparcialidad, de la objetividad, desde sacar fuera los organismos internacionales, ¿no es cierto?, que permanentemente están interviniendo en nuestro país. Entonces, todo eso se va a tener que hacer eh, de alguna manera sobre la base de una ciudadanía muy activa. Y ahí yo no sé cómo tú ves la relación que pueda establecerse después de este gobierno, este nefasto gobierno, entre el poder ejecutivo, las Fuerzas Armadas y de orden y el poder judicial, que en lo que respecta al legislativo esperaríamos que la gente, si vota mayoritariamente por Johannes, también vote por un Congreso que lo pueda ayudar. ¿Cómo ves tú la relación de los tres poderes del Estado y esto en función de entender si las Fuerzas Armadas y de orden van a tener de alguna manera un cauce? Porque tú hablaste de amnistía, pero resulta que los militares del 73 también están bajo una amnistía. Es complejo restablecer las confianzas. ¿Por dónde crees tú que comienza? Qué es lo que podemos avanzar en ese sentido? A ver, yo creo que, y en especial es súper importante porque tu programa llega a mucha gente y a toda la gente que nos está viendo, yo creo que todo pasa por uno primero. Y todo aquel que se siente reflejado por el proyecto, lo primero que tenemos que entender es que esto no puede ser como la vieja política que hagan, es hagamos. O sea, yo a Johannes le dije y al equipo de él y a los parámetros, dije, ¿en qué puedo ser útil? Y vengo con la proactividad de ser útil, porque para ser uno más y ser un peso
Porque la carreta, hay dos maneras de no mover una carreta, sin güey o con mucho peso. Yo creo que acá hay que sumarse y ser un güey más para empujar la carreta y la carreta ojalá esté lo más liviana posible. Y en base a eso, yo creo, y haciendo la otra pregunta, respondiendo a la otra pregunta, es muy importante, yo creo en la política de señales. Entonces, cuando tú decías estos tres poderes del Estado, yo creo que haciendo la política ficción en caso de llegar a la moneda, yo creo que la primera señal es al interior de la moneda. O sea, cuando uno tiene un proyecto, uno hace un master plan. Y el master plan es el wish for thinking. A esto quiero llegar, ¿cierto? Pero todo tiene que ser por etapas. Tú no puedes poner los regadores si no sabes dónde va a estar el pasto. Tú no puedes partir por la cocina si no tenés más o menos la habitación. Entonces, hay cierta lógica que hay que ir siguiendo y en la lógica de lo que tú planteas, yo creo que una de las señales es achicar el poder ejecutivo y poder darle la señal a los chilenos en que llegamos y, bueno, un poco lo que hizo Milei, si hay cosas que no es necesario copiarlas, que son de sentido común, que es, ¿saben qué? Estos tres ministerios van a estar regados en uno y se crean ciertas subsecretarías. Entonces tú achicas el poder. Y cuando tú achicas el poder ejecutivo, el legislativo va a entender que también tiene que hacer lo propio y el poder judicial también va a entender que hacer lo propio. Ahora, el problema en el Poder Judicial es que no se está fiscalizando y no se está persiguiendo a quien hay que perseguir. Y finalmente eso también genera en el delincuente, en el gallo que cruzó la frontera ilegalmente, le da lo mismo porque lo van a meter preso, va a salir, no lo van a pillar, el gallo anda sin patente. Los días están de moda las fiscalizaciones en las calles con los carabineros, pero no da abasto, eso básicamente son más pirotecnia, más que cosas efectivas. Yo creo que lo efectivo es literalmente el tema de las Fuerzas Armadas, buscar una manera, claro, yo hablo de una amnistía, tú tienes toda la razón, que para mí los héroes del 73 hoy día están siendo perseguidos hasta el día de hoy. ¿Cómo se evita eso? Yo creo que con una manera profunda de protegerlo, no algo liviano. Si el problema es que quienes son los primeros que traicionan a esos militares es la misma derecha, pues, perdón que lo diga con tanta claridad, o la centro derecha para graficarlo con mayor fuerza cuando el presidente Piñera les prometió poder acompañarlo y ayudarlo, etcétera, fue el primero que traicionó, pues ni Bachelet se atrevió tanto. Entonces, básicamente yo creo que nosotros, y tú lo dijiste en algún momento, podemos ser nuestros peores enemigos. Y en base a eso, yo invito a toda la gente que se autocomande, que sea su propia inspiración para lograr llevar el proyecto a su más alto nivel, pero si no logramos al interior de la moneda ordenarla y dar una señal a todo Chile que la Casa de Gobierno se va a ordenar, se va a sacar la grasa, se va a trabajar de verdad, se va a transformar eso en una máquina de oportunidades para entregarle herramientas a los chilenos y no caja de mercadería, creo que es lo que debiera pasar. Tenemos, en el caso ficción, sigamos ahí, ¿no es cierto? Por un lado, la relación con Chile Vamos y republicanos. ¿Cómo ves tú esa relación de un gobierno nacional libertario? Yo creo que el gobierno nacional libertario, como bien lo plantea la filosofía, tiene que tender puentes para todos. Yo creo que la política es de puentes. Ahora, ojo, una cosa es construir puentes y otra cosa es cruzar el puente. Son dos cosas distintas. Yo creo que hoy día el Partido Libertario y Johannes va a tener que construir ciertos puentes y cada puente estructurado para cada una de las personas y tipos de personas que van a cruzar ese puente. O sea, el puente con republicanos totalmente distinto al puente con Chile Vamos. Eh, y yo creo que aquí nobleza obliga porque solo no se gobierna tampoco. Miren lo que pasó con Milei y con Burlich. Ellos se hicieron socios y lo han hecho muy bien y fueron rivales en su momento. Entonces, hoy día lo que hay que lograr es que Johannes y el Partido Libertario logre generar esos puentes, pero esos puentes tienen que entender que cuando uno gana, uno da los pases.
no ellos. Y aquí lo que pasa es que Chile Vamos siempre se quiere pasar de pato a ganso. Entonces, bajo esa premisa, yo creo que primero, para lograr esos puentes que están dinamitados con Chile Vamos a lo menos, es que la candidata Evelyn Matei tiene que dejar de ponerle dinamita, porque hace 2 semanas atrás a ella le ponen bajo el supuesto qué pasa si ella pierde y pasa a Johannes, y ella con una soberbia muy peyorativa, y por sobre todo la soberbia es una mala consejera, dice, mire, ¿sabe qué? No me voy a poner en ese caso porque eso no existe, porque la única que va a pasar soy yo. Bueno, yo le quiero decir que está cada día está bajando todas las semanas 3 puntos. Entonces, y con Republicano, el tema podría ser más fácil porque ya se especula de un posible acuerdo o una alianza para las parlamentarias, lo cual, a mi opinión, creo que no es mala. Básicamente somos primos con las mismas ideas, casas distintas, y creo que para poder tener un parlamento robusto, para quien llegue a gobernar, en especial Johannes Kaiser, tienen que generarse esas fuerzas. Republicanos y los libertarios pensamos más o menos igual. Si el problema a lo mejor son los liderazgos, que ahí podemos verlo en otro capítulo. Que hay un partido en que todos radican en la persona más que en el bien común del partido. Entonces, creo que ahí eso ya es un problema de ellos, yo no me voy a meter en eso. Por eso yo estoy en libertario, porque a mí la figura de Johannes me representa absolutamente. ¿Por qué? Porque él cree en descentralizar el poder político en él y cree en entregar a cada uno lo que hablábamos antes, esa capacidad de poder aportar y poder sentirse útil. Pero no pasa así, parece, en republicano. Y Chile Vamos tiene un problema más grave aún, que es la soberbia de algunos pocos que creen que todo pasa por ellos y que ellos quieren ser el O'Higgins o el Portales o qué sé yo de la historia chilena. Yo le voy a decir que está muy lejos de ser Portales, que está muy lejos de ser O'Higgins, porque para eso hay que tener bola. Perdón mi francés. Sí, bueno, yo también lo veo complicado en el sentido de que Chile Vamos tiene un hábito y una dinámica de, como decías tú, irse hacia el centro, un centro que al mismo tiempo fue capturado por la extrema izquierda, entonces equivale a irse a la extrema izquierda, hoy día no es centro político. Eso lo explico en el libro que publiqué a finales del año pasado, cuando el centro es capturado a partir de la extorsión que le hacen estos jóvenes soñadores pingüinos a los políticos, la extorsión que pasa por ustedes profundizaron el modelo del dictador, por ustedes tienen tejado de vidrio, estuvieron metidos en todos los casos de corrupción, etcétera, etcétera. Entonces ese centro, a partir de la culpa, ¿no es cierto? Terminan los autoflagelantes, terminan haciéndole el juego y abriéndole la cancha a esta extrema izquierda, en parte financiada por George Soros, que eso lo dijo el mismo Jackson, ¿no es cierto? Y ahora el mismo Soros financiando la reforma política, que por suerte nos pilla con un partido grande, gigantesco, porque si no nos hubieran borrado a todos los que hoy día queremos estos cambios, este golpe de timón del que tú estás hablando, y hubiera transformado esto en una partitocracia. Parece que se está como desarmando esa posibilidad de la reforma política, pero perdóname, Cristian, pero cuando uno ve que a Carol Cariola la salva gente de la derecha, comillas, centro derecha, si es que yo creo que eso no existe, pero no importa. Podemos, Entonces, podemos andar en esa parte, ¿eh? Pues yo tengo sí, una teoría es que sobre el centro. cómo converso yo? Ese es mi punto. ¿Cómo puedo ir yo a conversar con una persona que votó en contra de la moción de censura de Cariola, que es una mujer, y estoy hablando de la del año pasado y la de este año? Las dos las encuentro igualmente tingentes, digamos. O sea, estamos hablando de una comunista que apoya a Fidel Castro, que apoya a el señor en Norcorea, que es representante de China además. Estamos hablando de una señora que apoya la violación sistemática de derechos humanos, pero de real. O sea, estamos hablando de cientos de miles, millones de personas que han sufrido y padecido esa ideología. Y nosotros tenemos en la derecha gente que dice, no, ella tiene que seguir siendo la presidenta de la Cámara. No, no, no. ¿Cómo hablo yo? ¿Cómo tiendo puentes yo con una persona que tiene ese puente tendido?
con alguien como Carol Cariola. Por eso yo partí diciendo que los puentes se construyen en base de con quién vas a conversar y lo más importante es qué señales y garantías te da esa persona. Una vez dicho eso, eh, vamos a seguir hablando de la centro derecha, centro izquierda o del centro. Y remontémonos hace unos años atrás, que a mí me gusta esta parte porque una de las cosas que a mí también me motiva es que, claro, llega un momento, uno puede ser como el marido golpeado, digamos, o la mujer golpeada. Te cuesta, hay un luto antes de un divorcio, una separación, siempre hay un luto y anterior. Por eso pasa cierto, hay una cierta acción que te hace tomar la decisión rápida porque la venís pensando hace mucho tiempo atrás. Entonces, no es que yo me volví loco el martes pasado, es que yo vengo reflexionando hace varios años ya. Entonces, una vez reflexionado eso, cuando uno ve a un Lavín y dice, soy aliancista bachelentista, cuando uno ve que el partido Bópoli empieza a crecer desde las entrañas de Felipe Cast, del gobierno de Piñera uno o Piñera 2 creo que fue, y se forma Chile Vamos, pero cuando tú ves que el presidente Piñera, que le tengo un respeto, yo tuve grandes diferencias con él y a mi modo siempre le dije las cosas como las sentía y con mucho respeto, porque a la figura presidencial se le respeta, nos guste o no nos guste. Eh, y creo que también tiene ciertos issues que logró hacer cosas que no sé si otras personas lo hubiesen logrado. Pero una vez dicho eso, pero también cometió errores como tratar a todos de cómplices pasivos de la dictadura. Cuando el partido en el cual yo militaba hace unos días atrás nace en el gobierno militar. Nace porque mi general Pinochet dice, vengan para acá a cierta cantidad de jóvenes, termina siendo designado alcalde porque le da la misión de recuperar Chile desde las poblaciones. Y la misión era, acaben con las poblaciones callampas, que hoy día podríamos definirla como, para los más jóvenes que nos están viendo, como las tomas. Entonces, él entrega misiones. Y ahí hay varios parlamentarios hoy día, senadores, que fueron alcaldes designados y que después y aquí es lo que más duele, porque lo digo en primera persona con mi padre, abandonan sus inicios, sus orígenes. Eso habla mal y cuesta tender puentes con esas personas. Pero volvamos al centro. ¿Qué es lo que pasa? Es que en el centro, Vanessa, para mí, esto es una manera mía de verlo, para mí el centro es para los cobardes, para aquel que un día se despierta pensando algo y se acuesta pensando otra cosa, para una persona que filosofea una cosa y después te va a decir otra. Entonces, los centros es cómodo para los mediocres, para aquellos que no tienen el coraje para decir las cosas como corresponde y ser fiel a sus ideales. Cuando uno está convencido, cuando uno tiene convicciones, no se equivoca, porque uno no se traiciona. Pero el centro es una mezcla de gatos que están entre amarillo y rojo. Entonces, ¿qué es más cómodo? Es estar en el centro, porque mira, ¿sabes qué? Hoy día me acomoda la Cariola, porque me entregó esto. Mañana me acomoda que el PDG sea, digamos, presidente de la Cámara. ¿Sabe qué? Me acomoda un gobierno centro izquierda, centro derecha, porque puedo de alguna manera sacar una tajada. Yo, y aquí parafraseo a Jaime Guzmán, acá existe la derecha y la izquierda. Y yo poniéndole y sumándole de mi manera de verlo, el centro para mediocres, para cobardes, para aquellos que no son capaces de tomar decisiones por muy dolorosas que sean. Porque los liderazgos sí mueren solos, y la historia sí lo ha definido, pero básicamente los líderes son aquellos que toman decisiones y tienen que ser decisiones no populistas, sino más bien prácticas por el bien. Porque un liderazgo como el de Johannes Kaiser, como el tuyo, como el mío, nosotros tenemos que ver más allá de la muralla. Yo creo en la política de 50, 40 años y no en la política o en los políticos de 4 años para una reelección. Yo no soy y no estoy disponible para eso. Claro, pero sigue siendo muy complicado el que en Chile Vamos haya parlamentarios que apoyen a una persona como Carlos Cariola, por ejemplo. O sea, yo no sé en qué otro país puede darse una cosa así, que la gente que se autocalifica de derecha, y algunos de ellos de centro derecha, pero nosotros sabemos que si les decimos que son de centro, estamos siendo generosos.
Yo no sé en qué otro país pasa que una persona que se dice de derecha termina respaldando personalmente, porque por último siempre hay negociación. El Partido Popular, yo sé que en España también entra en esas cosas y que termina normalmente apoyando a la extrema izquierda. Pero acá esto fue un apoyo personal, o sea, aquí estamos, de alguna manera, ya no hay vergüenza. Esto me lo dijo un venezolano con el que conversé hace un tiempo atrás. Me dijo, mira, ¿sabes por qué estoy tan preocupado por Chile? Porque perdieron la vergüenza. Los políticos perdieron la vergüenza. Ya hacen las cosas y se mueren de la risa en la cara. Si lo que le costó la mesa, la dirección de la mesa a Cariola fueron los WhatsApp que se filtraron donde ella está criticando a Boric. Fue su propia gente la que lo sacó, la que la sacó. ¿Se entiende? Entonces es impresionante que no podamos ver en el mapa político la presencia de ningún tipo de oposición en este momento. Algo de repente sale en republicanos, evidentemente, y de parte de los independientes, pero que aquellos que se dicen de derecha ni siquiera quieran parecer, aunque no lo sean. ¿Se entiende? Que ya la desfachatez sea de tal nivel, o sea, lo vimos con el segundo proceso constituyente, lo hemos visto ahora con la reforma a pensiones, o sea, hay una te lo pregunto así, ¿tú crees que ese Chile Vamos, que fue víctima de este golpe de Estado el 18 de octubre y que estaba en el gobierno, en parte tiene mucho miedo y por eso actúa de esa manera, producto del trauma que les puede haber dejado el 18 de octubre y que esperan que si ahora le dan todo a Boric lo que han hecho o sea, no veo que no le hayan dado lo que este gobierno quería, por eso es que Fernando Atre dice que ha sido un gobierno muy exitoso, ¿no? Esperan reciprocidad y tienen ese nivel de inocencia de esperar reciprocidad de la izquierda. Una de las cosas que se escucha siempre es que, mire, igual han cambiado. Yo creo que si nosotros somos muy duros con este gobierno, después ellos van a ser duros con nosotros como oposición. Yo siempre lo he manifestado de la siguiente manera. Estos gallos no van a cambiar. O sea, hoy día están disfrazados de demócratas. A mí no me vengan con cosas. Un presidente de la República que cuando era parlamentario y salía a las calles y le gritaba al militar en la calle, en la cara. Se saca una foto con Jaime Guzmán con la bala en la cabeza. La Carol Cariola que visita al dictador, digamos, en Cuba. Entonces, la Camila Vallejo, ¿para qué hablar? Jojo Jackson, mejor ni lo nombremos. Entonces, lo que pasa es que si creen que esa gente va a cambiar, creo que están perdidos y se los manifesté y se los he manifestado y se los seguiré manifestando. La ministra Jara es de raíces ideológicas comunistas y en la reforma de pensiones está pensada por ellos para 8, 12 años más. Estos gallos van por todo, pero no ahora. Si a Boric le quedan 3 gobiernos, 4 gobiernos más. Entonces, el caballo de Troya, que ellos van poniendo caballo de Troya en todos lados, pero los pasteles que le abren la puerta son los centros. Y eso es, y ojo, esto no tiene que ver con el estallido. El estallido nos golpeó a todos, a ti, a mí me funaron, puta, ¿para qué te explico? Entonces, si fuera por miedo, vámonos todos al centro. Yo creo que esto viene de mucho antes, Vanessa. Esto viene desde Piñera uno, desde Bachelet y mucho antes también, cuando en los 90 empiezan a llegar estos senadores, si le vamos, digamos, y finalmente se acomodan en el poder. Y ahora el único miedo que tienen es perder el poder. Entonces, a ellos les da lo mismo, el estallido no les da lo mismo, si eso es discutible. Todos tuvimos, Chile tuvo miedo. Yo entiendo que quien estaba gobernando en ese momento, evidentemente no es fácil porque sacaba un carro, un Mowak, a la calle y le pegaban, o sea, le pegaban porque pasaba a comprar pizza en la pandemia y le van a pegar igual, o sea, acá hay un 30% que te va a pegar por lo que tú hagas, por ende no tengas miedo. Si lo que pasa que el otro 60, 70 tiene que salir a defenderte. Y eso es lo que hablamos anteriormente, que quienes nos están escuchando tienen que defender a la Vanessa Kaiser que ha puesto su rostro, su voz, su programa en YouTube y todo, para poder tener un canal, para poder tener estas conversaciones que antiguamente teníamos miedo o tenían miedo. Si a mí la gente dice,
en la calle, ¿cómo está? La ve. Oye, Juan, grítalo, maricón, grítalo. Sí, ¿a qué le tenéis miedo? Entonces, básicamente yo creo que esto es culpa, más vergüenza del pasado y además un cierto temor de lo que pasó en el 18 de octubre, pero ese temor es compartido por todos los chilenos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Es que no se puede confiar en un gobierno que mientras tú estás conversando en leyes de seguridad, está indultando a delincuentes del estallido social. No se puede confiar en un gobierno que te dice, ya, ¿sabes qué? Hagamos una reforma de pensiones y ya están pensando en cambiar esa reforma de pensiones que todavía no está promulgada. Cuando, y con esto cierro, y lo más peligroso de todo esto, que yo siempre hablo de cuando uno vota en el Congreso, Vanessa, para que la gente lo entienda, cuando uno vota cualquier ley, uno vota parte de su soberanía de convicciones, le llamo yo. Entonces, si yo voto algo que no estoy convencido porque me persuadieron cierta gente del centro, le vamos a llamar, cierta gente, y yo voto con ellos, y después al frente, el Partido Comunista, el Frente Amplio, el PS y todo, aplauden ese proyecto de ley, y yo no lo aplaudo, quiere decir que yo no voté convencido, por ende, perdí parte de mi soberanía política, de mi soberanía de convicciones. Entonces, eso es lo más grave. Por eso el Parlamento que venga, y lo vivimos con el retiro, por eso es importante que el Parlamento que venga, venga sin miedo a decir las cosas como son, con respeto, abriendo el debate, pero las convicciones de uno, de los que estamos en la derecha, que nacimos en la derecha y que vamos a morir en la derecha, se mantenga así, porque finalmente yo creo que los chilenos hoy día ya se aburrieron de los acuerdos porque entendieron que con los acuerdos solo ganan algunos y no ganan ellos. Yo creo que hoy día lo que Chile quiere son personas como tú, como Johannes Kaiser, como Axel Kaiser, que han tomado un liderazgo protagónico en la historia de este país hoy día y que están dispuestos a perderlo todo. Y básicamente yo me fui al Partido Libertario, pero lo perdí todo, porque la película y todo esto no se trata de Cristian Lavé, se trata del proyecto libertario. Y si el proyecto libertario llega, tendremos que ver en qué figura y en qué posición jugamos para que esto tenga un muy buen resultado. Por ende, todos aquellos que creen que son la vedette del día, creo que están equivocados. Yo creo hoy día en ser uno más, así lo pierda todo en la pasada, porque al final la política es de señales y yo a lo menos la señal que le quise dar a los que, con los que estaba antes, que a mí no me interesa el escaño, a mí me interesan 10 escaños, 20 escaños, porque no se trata de quién, se trata de cuántos. No, absolutamente. Y en un momento de definiciones que es histórico. O sea, nosotros sabemos que hoy día peligra la democracia. Vemos que mientras los criminales o los amigos de los criminales están en el poder, como decías tú, ¿dónde están las manifestaciones en las calles de la CUT? ¿Dónde están los estudiantes quemándolo todo? ¿Dónde están las plazas tomadas por la primera línea? No hay nada de eso. ¿Por qué? Porque hoy día los amigos de ellos son los que están gobernando. Entonces, ese es el gran tema por el cual necesitamos al ciudadano activo, pero un ciudadano que efectivamente entienda que aquí no se trata de él, se trata del proyecto país, de lo que tenemos que legar a las nuevas generaciones, y ahí viene el tema también de que somos el país con la tasa de natalidad más baja de Latinoamérica, y eso vamos a tener que de alguna manera establecer incentivos que permitan revertir esa situación, porque si no nos van a borrar del mapa. Entonces, hay, sí, tú quieres, dale. Mira, primero, con lo que tú decías anteriormente, es curioso que no hayan protestas, por lo que estamos hablando, pero ¿dónde están esos más de 190.000 nuevos trabajadores en el Estado? ¿No serán nuestros amigos que están en la calle, que hoy día no salen en la calle porque están ocupados? Quizá en qué, porque aquí hay una cosa, el gobierno está aquí arriba haciendo cosas, nos tiene distraídos con la guagua y con los puños en alto, y acá abajo se está fraguando. No nos olvidemos lo que está pasando con la reserva del ejército, que le quitaron el financiamiento. Y así varias cosas más. Entonces, cuando en la subsecretaría de Defensa ponía un comunista, yo a lo menos temo. Entonces, y con respecto a lo que planteas tú, yo creo que el, hay que tener cuidado con lo que se está fraguando
porque yo creo que acá no va a ser fácil. Se van a encontrar con mucha gente enquistada que lo están haciendo ahora y en eso nosotros nos tenemos que enfocar y yo creo que ahí el gobierno, digamos, del Partido Libertario tiene mucho por hacer, pero con firmeza y sin que no tiemble la mano. Sí, de alguna manera han empezado a salir también personas, por ejemplo, no sé qué impresión tienes tú del fiscal Cooper, pero todo lo que se está haciendo en estos casos en que se está develando parte de la verdad, en que se están agarrando las hebras para llegar a mostrar que hay muchas cosas que se están fraguando por debajo. Por ejemplo, esa intervención que hoy día ya acaba en pocas dudas, ¿no es cierto?, del gobierno chino en la comuna de Santiago a través, o ese intento, a través del ofrecimiento, en el contacto que era Carol Cariola con Irací. Entonces, todas esas cosas no las estamos viendo y de a poco empiezan a salir a la luz. Y el punto es que por una política de los acuerdos no le vuelvan a poner la tapa a la olla, porque la olla va a terminar reventando y lamentablemente cuando eso sucede, eh, y no tenemos ni poder judicial funcionando correctamente, ni fuerzas armadas y de orden con la impronta, porque están muy desmoralizados, la posibilidad de que caigamos en las garras del socialismo del siglo XXI es bastante alta, digamos, o sea, porque al final siempre son grupos minoritarios, nunca son mayoritarios. Los comunistas y la gente extremadamente violenta en política justamente necesita la violencia porque no creen en la persuasión y porque en definitiva son estos pequeños grupos los que terminan destruyendo los países completos al tomar el poder. Y nosotros yo creo que sí, aunque no lo vemos porque está tapado, porque como dices tú, nos tienen entretenidos mirando la guagua, etcétera, yo creo que sí se está fraguando todo un tema por debajo y que Totalmente. uno ve señales como lo de la reserva del ejército. Uno ve las señales como la persecución a carabineros, las Fuerzas Armadas, que continúa de parte del Poder de una parte del Poder Judicial. Uno ve señales como el pacto con Maduro. ¿Qué significó ese pacto de seguridad con la narcodictadura de Bueno, Maduro? ojo, ese pacto, y a quién fue, explíqueme, a quién fue la Carolina Toá a Bolivia. Si no tenemos Cancillería, no tenemos relaciones exteriores con ellos. A resguardar qué, la frontera. Mire, yo tengo la cara nomás. Y yo creo que los chilenos cada día, lo debemos entender así, cada día somos menos, por decirlo de alguna manera elegante, somos menos Larry. Pero aquí estos viajes curiosos. Acuérdense que cuando viaja Monsalve, después matan al teniente Ojea y después se descubre lo que Monsalve hizo en el hotel, qué pasó con los fondos reservados, esos miles de millones. Entonces, por eso a mí Johannes Kaiser me representa tanto, porque él está poniendo la quilla en el lugar que corresponde. Pero mientras estamos preocupados de la mesa, de quién nos va a gobernar ahora acá en el Parlamento, que creen que son dueños de los votos, el centro cree que son dueños de los votos, se equivocan, porque hoy día los libertarios somos seis acá, por ende vengan a conversar con nosotros, si el chacho usted no lo puede cortar, si yo no le digo dónde lo corta. Pero como no se articulan, como existe una soberbia en el centro de pensar que ese 62% que rechazó el proyecto constitucional nefasto es de ellos, están equivocados, pues. Entonces, volvemos a los puentes. Para generar confianza hay que ganársela. La confianza no es algo que nace naturalmente. Yo contigo tengo confianza porque te conozco por el programa, bla, bla. Y la confianza una vez perdida cuesta recuperarla. Tres veces más. Y hoy día se ha perdido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? O en simple, ¿qué van a hacer para que nosotros podamos sentir que vamos a tener un posible o un quizás socio que sea capaz de no traicionarnos en la mitad del camino? Yo no puedo confiar en ti y estar mirando para atrás. Yo confío en ti, pero yo tengo que estar mirando para adelante porque tú me vas a estar protegiendo y viceversa. Entonces, yo creo que hoy día la política es de confianza. Creo en la política antigua de los caballeros, en donde si usted me dice esto, yo creo en esto. Pero lamentablemente los egos personales, las ambiciones personales terminan destruyendo la verdadera institución que es la política, que es la esencia del ser humano.
Sí, yo creo que le das el punto clave del tema de la confianza. En mi caso, por lo menos, me es muy difícil, que uno sabe poco y uno sabe que sabe poco. O sea, cuando yo digo, pero Jackson dijo que Soros había financiado la Revolución Democrática y ahora Hernán Larraín dice que a través de la institución del think tank de Iguales, Soros está pagando para la propuesta de la reforma política. O sea, Jackson y Larraín, pero también estuvo Jackson y Schalper en el foro de Davos. Y ellos son los que están impulsando esta Agenda 2030 que firmó Piñera y también Boric y también Bachelet. Mira tú, y la Sofofa ahora sacó una encuesta para ver qué tanta equidad de género tienes al interior de tu empresa. Y han firmado todas las grandes empresas o la gran mayoría esta agenda. Wow, espérate un poco. ¿Y cómo vamos con los medios de prensa que promovieron el octubrismo y que fueron incendiarios? O sea, si uno hiciese un análisis de lo que pasó durante el golpe de Estado con los medios de prensa tradicionales en Chile, salvo excepciones, fueron incendiarios en promover eh, todo lo que fue la destrucción de la ciudad y este espíritu de Chile despertó. O sea, entonces estamos como que volvimos como al estado de creer que Chile es un oasis, porque llevamos un rato sin grandes movimientos telúricos en el mapa político de violencia así radical, pero efectivamente la sensación que hay, yo creo que eso ha movido a mucha gente a inscribirse en el partido, es warning, se viene algo muy, muy potente. Y Artés hizo le dijo a Hace Johannes, ¿no es pocos días. cierto? Vaya a estar llorando y anda comprándote el pasaje para Miami. Y me río el sentido del humor de Johannes porque dice, le preguntan en el programa que tiene con Nicolás Raín y con Patricio, le preguntan, bueno, pero ¿a ti qué te pasa con esta amenaza o qué sé yo, con estos dichos de Artés, ¿no? Y Johannes le respondió, bueno, me hubiera dado realmente susto si me hubiera mandado a comprar pasajes para Cuba. Entonces él se lo Claro, toma todo claro, Miami, con Miami es un sentido, poco más agradable que... claro. Entonces se lo toma con sentido del humor, pero la verdad de las cosas es que hay y está esta sensación, ¿no? De que están pasando temas potentes y que de alguna manera va a llegar un minuto en que se van a volver a mostrar. Y la pregunta es, bueno, hoy día tenemos al Partido Nacional Libertario, tenemos a personas como tú que se han sumado y que estamos todos muy agradecidos por eso, las felicitaciones de la gente, porque efectivamente yo creo que el sentido común de las personas no ideologizadas, del chileno que va caminando y que tiene miedo de que le roben todo, digamos, solamente por estar en la calle, es si es que no tenemos personas que se unan a este proyecto y si no fortalecemos este proyecto, estamos perdidos. Esa es la sensación que yo creo que queda. Yo creo que el llamado, Vanessa, eso es un llamado muy humilde, pero muy humano y muy directo y muy patriótico, en que la mayor cantidad de gente que hoy día se sienta desolada se una a este proyecto as soon as possible, digamos, lo antes posible, para poder construir esa fuerza que se necesita para gobernar. Y lo otro que yo te quiero comentar, que cuando uno está en la calle, a mí me ha pasado estos últimos días, cuando uno está en la calle y la señora, que cuando uno pasa a comprar a hacer café, y dice, oiga, ¿usted es don Cristian? Sí, lo felicito. Y uno dice, ¿por qué? Porque no, lo felicito porque tomó la mejor decisión. Y usted, no te estoy cuenteando, ¿ah? Soy malo para cuentear y soy malo para mentir porque siempre me pillan. Eh, entonces, me dice, lo que pasa es que usted me inspiró para poder dar ese paso que yo tenía miedo de darlo. Mucho militante de la UDI también me escribió, me dijo, Cristian, puta que valiente, pero no puedo, porque tengo que comer, y también se entiende, ojo, si hay que ser también leal al sueldo, porque hay gente que come, hay gente que tiene que pagar la universidad, como todos, ¿no? Pero también cuando llego, el conserje que me conoce me dice, se asoma por la ventana y me dice, oiga, diputado, bien, buena bomba tiró, lo felicito, vamos con todo, con Kaiser y con los libertarios. ¿Por qué lo cuento así? Porque no tengo datos, pero tampoco ninguna duda que la clase media y la clase más baja de este país está con el proyecto libertario. Ojo, si el gobierno militar, una de las personas o las personas que más lo querían eran las poblaciones.
Ahí nace la UDI popular en el gobierno militar. Entonces, yo creo que hoy día hay una sensación de alivio de que exista el Partido Libertario, que existan figuras como tú, que existan figuras como yo, que logró, yo se lo dije a Johannes, yo crucé un océano Pacífico, weón, para llegar acá. O sea, y, weón, y llegué en una cosa, en una barcaza, o sea, weón, lo perdí todo, pero me da lo mismo porque creo que la señal correcta es, insisto, yo lo dije antes, pero es deja tu zona de confort y anda a luchar por lo que tú realmente crees. Y yo creo que el Partido Libertario es el lugar y la caja de resonancia en donde podemos luchar. Y lo último, Vanessa, la otra vez me preguntaban, oye, ¿por qué el Partido Libertario no es republicano o te quedaste en la UDI? Y yo les planteé algo que me puedo equivocar, pero así lo siento. Mire, el Partido Libertario tiene una gracia, es que es el Partido Libertario, básicamente, y lo que representa, que es lo que se dejó de representar en otros lados. No es que ustedes inventaron ciertos valores de la libertad, de la propiedad privada, del derecho a emprender, de yo defiendo mi propiedad, que no es que ustedes hayan inventado que, digamos, que la meritocracia, achicar el Estado. ¿Por qué? Porque los libertarios son mucho más que Chile. Es un movimiento mundial. A diferencia de republicanos, que les tengo todo respeto y admiración del mundo, tomaron una palabra que se puede definir, pero la tomaron y hicieron un partido. La UDI genera y se crea a raíz de lo que pasó en el 73 y todo lo que pasó durante hace 50 años y, y lo crea. Pero esto, lo que a mí me seduce del proyecto es que es un movimiento mundial, o sea, desde Margaret Thatcher, o sea, ¿para qué te lo explico? Entonces, es tan importante entender que esto no es una moda, a diferencia de lo que fue el PRI, a diferencia de lo que fue el MEO, a diferencia de lo que fue Bópoli, que nacieron por la moda de una persona que quiso construir algo a su alrededor para sentirse más. Esto no se trata de Vanessa, no se trata de Kaiser, no se trata de la B, no se trata de Francisco, no se trata de Julieta, se trata de que el proyecto sea lo suficientemente robusto para que no dependa de las personas que lo van a liderar en su momento. Exactamente. Bueno, en eso estamos trabajando y esa es la invitación. Y como bien lo planteaste, Cristian, aquí la pregunta es ¿en qué puedo aportar? Eso es muy importante que lo entendamos. O sea, efectivamente todavía el partido está naciendo, o sea, nació legalmente gracias a que se han unido las personas que hoy día militan en él, pero luego hay que ir creando las estructuras al interior del partido de manera de que existan esas cajas de resonancia de las buenas ideas, se integren todos los puntos de vista, y eso es lo que vamos a hacer, y en eso estamos trabajando, así es que por mientras sabemos que estamos en un mundo muy efectista, donde la frase como de oro es quiero, dame, déjame y no se te olvide. Quiero, dame, déjame y no se te olvide. Bueno, no hay posibilidad porque somos, o sea, lo que se está haciendo se hace a pulso, con mucho esfuerzo, con mucho cariño, amor por Chile, porque es el gran proyecto es el Chile libertario, ¿no es cierto? La Yes. nación chilena libertaria. Y hay que tener paciencia porque hay cosas que lo hablábamos antes de empezar esta entrevista. Un parto de un niño no se puede apurar, no puede, la gestación de un niño no puede demorar 3 meses, ¿no es cierto? Entonces, porque se muere el niño, sí sin hacer a los 3 meses de gestación. Entonces, tenemos que esperar a que se vaya cristalizando y se vayan armando todas las estructuras del partido también, y también ese es el llamado a tener paciencia y a ver en qué se puede aportar en este momento. Y sí, cuando salga Boric del poder y sus amigos, es muy probable que en pocos meses este Chile, que ahora volvimos a sentir un poco que era el Chile de los últimos 30 años, se vuelva a ver muy diferente de ese Chile. Así es que qué bueno que estamos todos juntos y mientras más personas se sumen, mayor va a ser la fortaleza para dar este golpe de timón. Cristian, muchas gracias por estar en Esfera Pública, un abrazo grande y seguimos conversando porque aquí vamos tirando el mismo carro.
Muchas gracias, Vanessa, a todos los que nos están viendo. Un saludo gigante. Vamos sumándonos, como decís tú, paciencia. La paciencia es un arte que hay que cultivar todos los días. Este es un proyecto que, como bien decías tú, está recién nace digamos, en la estructura legal, pero hay mucho trecho por delante y hay que hacerlo con sabiduría, humildad y siempre de una manera, con camaradería en donde todos podamos aportar y en vez de ser una carga, sino más bien ser un güey dentro de la carrera, porque hay muchas cosas que hacer por Chile, Chile libre y por nuestra patria querida, que finalmente es lo que nos convoca a ser ciudadanos de bien. Así es, un abrazo grande y nos estamos viendo. Chao, Cuídate. chao. Cuídate. Gracias.